Días a todos. Cuando quiera. Buenos días a todos. Agradezco la presencia de ustedes aquí con un corto plazo de anticipación. El propósito es básicamente fijar la posición de parte de la doctora Margarita Cedeño y de su Consejo de Defensa en lo que concierne a la decisión dictada en el día de ayer por el Tercer Tribunal Colegiado de la Ciudad de Santiago con ocasión de la querella por uso de documentos falsos que interpuso la doctora Margarita Cedeño en el año 2012 y que es de conocimiento público. La decisión es una decisión jurídicamente equivocada, con una argumentación realmente pobre, contradictoria y que no se sustenta en ningún campo. Lo que explicó la magistrada en el curso de la audiencia para sustentar ese fallo, sobre la base de que el señor Marcos Martínez, un comunicador, que lo que hizo fue simplemente una denuncia y no una querella, y que los documentos no podían engañar a nadie, es una verdadera aberración jurídica. Evidencia que el tribunal no distingue lo que es el uso de documentos falsos de la falsedad. Margarita Cedeño no ha acusado por difamación, Margarita Cedeño no ha acusado por falsedad. Margarita Cedeño ha acusado, se ha querellado sobre la base de que un documento falso, que ha sido el estado bancario que le atribuía una fortuna de 68 millones de euros, en esa época 2.400 millones de pesos, le correspondía. Y no solamente mostró en las cámaras de televisión ese documento. De haber sido solo eso, posiblemente las cosas no hubiesen pasado de un simple hierro, de un simple dislate ante un medio de comunicación, de un alegado comunicador que está haciendo ejercicio de su derecho. Esto pasó más allá. Recuerden que el pronunciamiento del señor Martínez ocurre el 15 de febrero del 2012. Pero ya el 23 de febrero, el 28 de febrero de ese mismo año y el 16 de marzo del 2012, Margarita Cedeño, a través de quien habla en rueda de prensa en la que muchos de ustedes participaron, mostró 3 certificaciones del Dance Bank que mostraban que no tenía ningún tipo de relación con esas instituciones, de lo cual se deduce claramente que el estado bancario y los cheques eran sencillamente una falsedad. ¿Y qué hizo el señor Marcos Martínez? Que a pesar de saber que esos estados eran falsos, no solamente mantuvo la acusación, se fue al DEPRECO en mayo del año 2015 y le puso una denuncia por desfalco y corrupción y utilizó los estados bancarios falsos y los cheques. ¿Estaban en fotocopias? Sí, estaban en fotocopias, porque en fotocopias los depositó el señor Marcos Martínez ante el DEPRECO. Nosotros no podemos producir original de lo que alguien ilegalmente utiliza en fotocopias. De manera que se demostró, primero, la falsedad de los documentos. Segundo, que Marco Martínez actuó de mala fe porque sabía que eran documentos falsos y trató de derivar ventajas jurídicas de ello para abrirle un proceso penal a Margarita Cedeño. De eso se trata el ilícito de uso de documentos falsos. El señor Marcos Martínez es un comunicador y los comunicadores tienen derecho a comunicar, eso es cierto. Y Margarita Cedeño respeta la libertad de expresión. Pero un comunicador ni nadie puede utilizar un documento falso, sabiendo que es falso, e irse ante una instancia judicial a tratar de que se abra un proceso criminal contra esa persona. Eso es un crimen en República Dominicana y en cualquier país civilizado del mundo. Contra esa decisión, nosotros vamos a esperar las motivaciones que se van a leer el próximo 29 de octubre, según prometió el Tribunal Colegiado de Santiago. Interpondremos el recurso de apelación correspondiente, primero porque jurídicamente procede, tenemos la razón jurídica y además porque esta batalla no es solamente una batalla de corte puramente jurídico. Margarita Fernández ve este proceso, Margarita Cedeño,
lo ve como una forma de reivindicar su patrimonio ético vulnerado en un perjuicio irresarcible cuando se hace uso de un documento falso en su perjuicio. Y reitero que no acusó por difamación o injuria ni por ningún otro ilícito, sino por el de uso de documentos falsos. Los comunicadores no usan documentos falsos para querellarse. Los comunicadores usan documentos y dan la información. Este no dio la información, este fue más allá y se querelló. Esa es básicamente la posición de la doctora Cedeño y la posición de este Consejo de Defensa que preside quien les habla. Doctor Pereira. Luis Miguel Pereira. Luis Miguel, pero en la sentencia dice que ni la parte querellante ni el Ministerio Público pudo demostrar que se produjo el delito de la falsedad, que ese es el fundamento de la denuncia. El delito no es la falsedad, el delito es el uso del documento falso. En el derecho dominicano hay un cliché, a todo el que lo descargan dice que hubo insuficiencia de prueba y ustedes quieren más prueba que los estados falsos, ustedes quieren más prueba que los cheques falsos, ustedes quieren más prueba que 3 certificaciones del Dance Bank diciendo que Margarita Cedeño no tiene ni ha tenido relación comercial con el banco ni con ninguna de sus entidades. Ustedes quieren más prueba que la certificación del DEPRECO, donde consta la denuncia de Marco Martínez con los estados bancarios y los cheques. Y eso no es probar, o es que las juezas no querían ver las evidencias. Doctor, a sabiendas de que el documento era falso, de acuerdo a la querella, ¿ustedes se querellaron contra la persona que pudo también producir ese documento para que el comunicador lo utilizara? No nos querellamos porque eso no es necesario. Nosotros no sabemos quién falsificó el documento. Él dijo en su discurso final en el juicio que a él le dieron el documento y que él no lo iba a revelar. Pero no es necesario. La ley lo que exige es que el que haga uso del documento falso sepa que es falso. Y quizás Marcos Martínez no lo sabía el día 15 de febrero, pero lo supo el 23, lo supo el 28 y lo supo cuando se le notificó la querella. Y sin embargo, 2 meses después que la magistrada procuradora fiscal de Santiago falló el incidente de la admisibilidad de la querella, se fue al DEPRECO y le puso la denuncia a Margarita por corrupción utilizando esos documentos. Y él tiene el derecho a denunciar cualquier cosa y cualquier ciudadano, pero nadie tiene el derecho, ni aquí, ni en Francia, ni en Chile, ni en ningún país, de poder utilizar un documento que usted sabe falso para abrirle un proceso penal a una persona, sea primera dama, sea un ciudadano común de la calle. No hay derecho a eso. Los periodistas hacen otra cosa, informan. Ese fue más allá de informar. Lo utilizó en aras de abrir un proceso penal. Esa es la verdad. El resto es campaña montada obviamente por Marcos Martínez con fines que son propios de sus intereses y que nosotros respetamos. Ustedes dice que van a hacer un recurso de oposición. De apelación. ¿Cuáles son las posibilidades que se dan en este recurso? ¿Posibilidades de qué tipo? De que sea rechazado, de que sea aceptado. Bueno, nosotros, yo no les sé decir cuáles posibilidades. Nosotros tenemos 3 años y 7 meses que nos querellamos. Nos ha tomado más de 20 audiencias en primer grado con un consejo de defensa de Marcos Martínez que respetó el tribunal, torpedeó el proceso, insultaron jueces y le faltaron el respeto y ayer usted vio el resultado. Yo solamente le puedo decir que nosotros y la doctora Cedeño confiamos en la justicia dominicana y en que este proceso va a ser reencauzado. Es la única esperanza que le puedo dar. ¿Cree que el tribunal estuvo prejuiciado para tomar una decisión al respecto, algún tipo de presión? El tribunal anduvo jurídicamente equivocado. Es muy deplorable que un tribunal colegiado no conozca un ilícito denominado uso de documentos falsos. Es sumamente cuestionable que un tribunal tenga que decidir conforme a lo que se entiende popularmente más adecuado. ¿Y qué usted entiende que hay detrás de eso? Porque
Usted dice que presentaron la prueba y ellos no quisieron verlas. No sé lo que hay, yo no estoy aquí para eso. Yo sí le puedo decir que la justicia falló y sí le puedo decir que Margarita Cedeño se ha querellado legítimamente, con derecho a ello, y es un tema de sentido común. Esto no hay que ser abogado. Cualquiera de ustedes que se le trate de procesar penalmente utilizando un documento falso se va a sentir agraviado y va a entender que algo debe hacerse, porque a ninguna persona se le puede procesar con uso de pruebas falsas. Doctor, siempre en cualquier proceso hay posibilidades de conciliar, de negociar. No hay todavía la posibilidad de que pueda haber un avenimiento entre la doctora y el imputado o el absuelto. Nosotros nunca, a la doctora Margarita Cedeño nunca le ha interesado ni poner en la cárcel al señor Martínez, ni tampoco que le den dinero. La indemnización que se pidió para un hospital de la ciudad de Santiago. El que ha mantenido su posición recalcitrante de acusarla, de denigrarla durante más de 3 años y 7 meses, es el señor Marcos Martínez. A él hay que preguntarle por qué ha sido obcecado, aún conociendo la falsedad de la información. Eso es lo que habría que preguntarle a él. ¿Se le excluyó algún documento en lo que ustedes presentaron como Ningún documento, toda la prueba de Margarita Cedeño, que no fue prueba de Margarita Cedeño, fue prueba de fiscalía, porque hay mucha desinformación en los medios. Fue prueba de fiscalía, fue debidamente incorporada al proceso y acreditada además en la audiencia preliminar, que es la audiencia a las pruebas en materia de procedimiento penal. ¿Cuántas se presentaron, doctor? Bueno, imagínense, eran más de 12, 13 pruebas. Estaban los estados bancarios, estaban las 3 certificaciones del Dance Bank, estaban los experticios de todos los videos, entrevista que dio el señor Marcos Martínez retirando la acusación, reiterando la acusación antes y después, y se llevaron testigos, los 3 peritos que hicieron el análisis, y prácticamente la querella, la denuncia que presentaron ante el DEPRE con los documentos que la soportaban, que eran los cheques y los estados bancarios. ¿Cómo fue la votación del tribunal? Unánime, son unánimes en el error. El próximo 29 de octubre. Sí, con las motivaciones, a partir de esa fecha nosotros tenemos 20 días para recurrir en apelación, lo cual se va a hacer por decisión de la doctora Margarita Cedeño y obviamente de su Consejo de Defensa. En alguna etapa del juicio, él alegó que esos documentos, o sea, que no sabía que eran falsos. Él no alegó absolutamente nada. Él dijo en su discurso de cierre, que las juezas no lo vieron o no lo quisieron oír, dijo que él no quiso crear daño personal, sino un daño político. A confesión de parte, relevo de prueba. Otra prueba más, son 15, doctor, entonces. Muchas gracias. Gracias por venir, jóvenes.